Hoy, en Cruz de Picas, hemos traído a Luis, Presente. que anteriormente ya estuvo en otro podcast, ya que él es mago y se Correcto. dedica al ilusionismo. Y ya le hicimos un podcast más o menos hablando de su vida y de qué es el ilusionismo y la magia oculta de los magos. Pero hoy lo hemos traído para hablar sobre temas de religión, sobre Dios, sobre la palabra que quiso predicar y sobre la palabra que predicó Jesús y lo que nos enseñan los escritos de la Biblia. Él tiene un pensamiento más tradicional y se basa más en los relatos de la Biblia. Y yo creo en Dios, pero tengo unos pensamientos más racionales, que me gusta más sobrepensar las cosas. Correcto, sí. Y me gusta más desarrollar una teoría yo mismo, no basándome en lo que toda la vida se ha dicho, sino en una teoría que yo propiamente he desarrollado. Atar cabos. Atar cabos. Dicho esto, si alguien está de acuerdo con mi opinión, o está de acuerdo con su opinión, o tiene otro tipo de opinión, queremos recalcar que todas las opiniones son válidas Desde y el que no respeto. vamos a ver ningún conflicto, ni tanto él conmigo, ni Entre yo los como él. dos. Va a Esto es- ser como exponer nuestras ideas para intentar elaborar una conclusión común y a ver si podéis aprender algo vosotros de nosotros y al revés. De hecho, si Nosotros queréis de vosotros, comentar claro. algo en la caja de comentarios, sois libres de comentar lo que queráis, nosotros lo estaremos leyendo. Correcto. Si hay muchos relatos y historias contadas en la caja de comentarios, pues luego haremos otro podcast comentando los temas que vosotros habléis. El primer tema que vamos a empezar a tratar va a ser la Semana Santa, ya que estamos en esta semana de tanta religiosidad, tanto cristianismo, pero realmente no ¿Qué sabemos qué hay. Claro. No sabemos cuál es la historia real de Jesús y no sabemos qué pasó. Así que hoy lo vamos a explicar todo desde punto A hasta punto B. Y también vamos a explicar qué es esto de la apología a imágenes y qué es esta estrategia de marketing que utilizó la iglesia para vendernos su idea. Bueno, Luis, explícanos. Vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es la veneración a imágenes. Antes estábamos hablando de un relato bíblico en el que sí estábamos bastante de acuerdo y era el del becerro de oro. Este relato en el que Moisés tiene que subir al monte para que Dios le dé los mandamientos y cuando baja, como el pueblo haya estado tanto tiempo solo, pues se creará un becerro de oro por necesidad de adorar a alguien. Y evidentemente, bueno, Moisés se enojó, Dios se enojó, rompió las tablas. Se nota un poco ya por ese relato que a Dios no le gusta para nada el adorar imágenes, el tal. De hecho, muchas veces en la Biblia se narra esto, ya no solo en un texto, sino en muchos textos. Dios le gusta la adoración exclusiva hacia Él. Dios dijo que no le diéramos apología ni a imágenes, ni a objetos, ni a estampas, ni a nada. Y empezando por la base, ya le damos apología a amuletos, a estampas de Cristos, y realmente esto nos dijo Dios que no lo hiciéramos. ¿Pero a qué se refiere con esto? Cuando nosotros le damos importancia a un amuleto, a una estampa, es una importancia que le damos nosotros. Claro. No es algo divino. Porque creemos que eso nos está ayudando. Exactamente, pero realmente no tiene ningún efecto. Realmente, yo te puedo decir que este boli es sagrado, que este boli te va a ayudar, te va a dar la buena suerte, pero realmente es un boli. Es un boli normal. Pero tú te lo crees, me lo creo, lo agarras, lo guardo en el corazón. Y de repente dices, la fortuna. Pero realmente te está pasando porque te tiene que estar pasando, no porque este boli sea el boli de la fortuna. Y es lo que nos intenta decir Dios, pero no nos lo dice tal cual, nos lo dice encriptado, igual que toda la Biblia. Claro. ¿A qué vamos con la apología a imágenes? Estamos en una época de Semana Santa, donde tanto en ciudades andaluzas como ciudades de toda España, en cualquier sitio, se le da apología a imágenes cofrades, imágenes que representan la pasión y resurrección de Jesucristo, pero realmente Dios dijo que no lo hiciéramos. ¿Por qué lo hacemos? Yo tengo una teoría desarrollada. Pienso que la iglesia en tiempos críticos pensó, ¿qué podemos hacer para que la gente empiece a creer? ¿Qué podemos hacer para que la gente conozca cómo fue la vida de Jesús? Porque todos los relatos los puedes leer, te los tienes que imaginar en tu cabeza, pero visualmente no los ves. Y tú, cuando expones estos relatos en una figura visual, los entiendes mejor. Entonces aprovecharon esto como una estrategia de marketing para persuadir ese mensaje y que la gente entendiera los relatos con imágenes. Y tú también ten en cuenta que históricamente la religión ha sido un medio de poder vastísimo, porque siempre el ser humano ha tenido necesidad de creer en algo. Eso te marca en un sitio. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacen hoy en día las religiones del Islam? Tienen sus países en los que la religión está impuesta. Las mujeres tienen que seguir normas, los hombres tienen que seguir también otras normas, y eso hace que los tengan bajo control en algún punto.
que para ellos eso es una vida buena porque lo creen y son felices. Pero tiene un control. Lo mismo ha pasado en España en aquella época. Los reyes católicos, ellos tenían el cristianismo implantado en España muy fuertemente y eso, quieras que no, ayudaba a que el pueblo siguiera por ese camino y que así no se desviaran por donde no les interesaba a lo mejor. Que al final terminó pasando porque, como todo en la vida, evidentemente se fragmentaron. Que si los ortodoxos, que si los no sé qué, los no sé cuánto. A uno no le gustaba que esto estuviera implantado, entonces lo quitó y quedó su propia religión. Luego tal. Entonces se hizo ahí un mondongo de religiones espectacular. La Biblia hay que leerla desde otros puntos de vista diferentes a los que un ser humano común la leería. ¿A qué me refiero? Tú, si te pones a leer la Biblia tal cual lo pone sin comprender, vas a decir, estos se fumaron un... Claro, y totalmente. lo escribieron. Porque Pero uno- si tú realmente consigues desencriptar la Biblia y entenderla desde varios puntos de vista, te das cuenta que es un libro que mediante relatos te explica cómo debe de funcionar tu vida y cómo debes de ser en tu vida. Uno lee que Moisés separó el agua. ¿Cómo vas a separar el agua? Estamos tontos. Eso jamás lo hemos visto. Pero oye, que puede pasar, podría haber pasado perfectamente. Entonces uno lee eso y uno dice, esto es ficción. Pero luego uno lo mira a lo mejor desde, como tú dices, otro punto de vista y uno puede llegar hasta entenderlo. Porque realmente el que no quiere entender la Biblia es porque no le quiere dar una oportunidad. De hecho, ¿sabes lo que pienso yo de lo que has dicho del relato de Moisés abriendo las aguas? Esto es interesante porque tú, cuando ves un problema frente a ti, tú te cierras como ese mar y no ves la solución de ese problema. ¿Qué hizo Moisés? Abrir las aguas, que es como abrir tu mente para poder Sí. solucionar ese problema. O Y es mejor. como que te está diciendo que entiendas ese mensaje, pero no lo entiendes porque no lo ves desde otro punto de vista. Tú ves, dices, este tío abre las aguas. No, O te está mejor- diciendo o- que abras tu O, mente. o mejor aún, bueno, si podía hacer esas cosas, por ejemplo, lo de que convirtió un palo en serpiente, eso, evidentemente eso necesita un poder que no sea ni humano ni mínimamente. Entonces, claro, uno puede ver ese relato porque lo que has hecho es una comparación muy bonita, de decir, claro, cuando hay un problema, Abre tu mente. abre tu mente. Claro, y como Dios fue al final el que abrió las aguas para que Israel pudiera escapar de Egipto porque los tenían apresados, torturados, o sea, los tenían en muy malas condiciones. Es muy bonito de verlo así porque realmente uno dice, claro, es que si uno realmente confía y sabe que uno es amigo de Dios, pues, ¿qué no puede hacer él por ti, sabes? Abrió las aguas literalmente para que el pueblo pasara. Y luego, cuando los egipcios fueron detrás, se ahogaron, murió el faraón, o sea, así fue, y lograron escapar de Egipto. Luego estuvieron 40 años en el desierto y ya la historia es la historia. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Y qué es lo que la gente opina de él a día de hoy? ¿Qué cosas son ciertas, qué cosas son falsas? Esto también lo podemos hablar un poquito porque desde racionalidad, que antes eso hemos hablado, y maravilloso, y yo te puedo contar un poquito desde el punto de vista bíblico y también científico y de algunas cosas más que puedo hablar con fundamento. Partimos de la base de que, de dónde vino Jesús. Bueno, Jesús, esto primero empiezo por la parte histórica y luego por la parte divina, podemos llamarla, ¿no? Que es la que se cuenta en la Biblia, en los evangelios. Jesús de Nazaret fue una persona que nació en Belén. Este relato lo conocemos porque siempre están los belenes en Navidad, se ve los 3 reyes magos, que los llaman, que van hacia él. Esta historia es muy curiosa porque en esa época había un poquito de tensión antes de que naciera Jesús, porque Herodes, él ya tenía miedo porque ya había gente rumorando la llegada de un rey. Y Herodes, evidentemente, como es rey, no quiere perder su puesto alto. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús nace como tal, bueno, Herodes tiene sus súbditos, sus astrólogos, que esos son los reyes magos. Históricamente, no existió realmente nunca un rey mago porque se adornó. O sea, esto lo dice la mismísima Iglesia Católica, que fue algo para adornar lo que fueron, pero no sabemos ni si fueron 3, ni si fueron reyes, ni si fueron magos. ¿Magos se les pueden llamar? Pues un poco, sí, porque eran astrólogos. Por eso, de ahí viene la estrella del árbol de Navidad. La estrella, pues, bíblicamente, según la Biblia, fue colocada por el diablo para indicar: aquí está Jesús, aquí ha nacido, en este punto exacto. ¿Qué es lo que dicen los astrólogos? Como los astrólogos leen las estrellas para predecir el futuro, Herodes dijo: id allí y revisad qué es lo que ha pasado. Van los astrólogos a visitarlo, le llevan regalos a Jesús, y cuando se entera Herodes de que él está vivo, que el niño ha nacido, tal, él, por miedo, manda una orden directa de matar a todos los niños de 2 años para abajo, para evitar que Jesús pudiera hacer algo en el futuro, tal. Y fíjate cómo es la vida, que justamente con los regalos que llevaron, que bueno, te lo sabes tú mejor que yo, eran oro,
Oro, incienso y mirra. Incienso y mirra. Pues claro, con eso mismo pues se pudieron costar un viaje José y María, los padres de Jesús, hasta Egipto, donde estuvieron seguros hasta que ya supieron que había pasado el peligro y volvieron hasta Nazaret, que es donde se crió Jesús. Por eso lo llaman Jesús de Nazaret. Pero no porque nacieron en Nazaret, pero bueno, como se crió ahí toda la vida, pues así fue como lo tuvieron. Bíblicamente pues fue un ángel el que les dijo, id allí porque viene peligro. Corréis peligros y os quedáis en Belén. Y bueno, eso, la estrella que puso el diablo. Es curioso que en el árbol pongamos la estrella, los adornitos, tal. Es bonito, realmente es bonito. Pero si luego lo piensas es súper turbio porque la Navidad es una celebración cristiana, ¿sabes? Y realmente en el árbol estamos venerando, por decirlo así, una estrella que era para matar a Jesús. Cuanto menos. Luis, has relatado cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahora queremos saber todos cómo fue la vida de Jesús, desde tu punto de vista y con todos los conocimientos que tienes. Jesús de Nazaret fue criado como un niño, como todos. Fue un niño criado por José y María, sus padres. Bueno, está ahí el puntito de cómo es que Jesús estuvo dentro de María. Si María fue, por eso la llaman la Virgen, porque no tuvo relaciones y aún así tuvo el hijo. Sabes que eso es también un tema que, bueno, no tocaré mucho en detalle, pero también es para analizarlo. Jesús tuvo una vida normal, fue llamado hijo del carpintero, porque José era carpintero, y en Nazaret, pues esa era su vocación. Él aprendía carpintería, aprendía también de Dios, las creencias que tenían en esa época, porque eran judíos, si no me recuerdo, sí, porque celebraban la Pascua año tras año. La Pascua es cuando sacrificaban los animales para eximir de los pecados. Pues pocas anécdotas hay de niño. La más notoria es el cómo se expresaba, porque ya se notaba desde temprana edad que era una persona que hablaba bien. Porque está el relato en el que una vez que fueron a celebrar la Pascua, en el viaje, cuando fueron a regresar, se olvidaron de Jesús. O sea, José y María se fueron y se dejaron al niño ahí quieto y claro, cuando se dieron cuenta, estuvieron buscándolo por 3 días y cuando lo encontraron fue de regreso en la ciudad en la que Jesús estaba rodeado de los rabinos, los maestros, pero no escuchándolos él a ellos, sino ellos lo escuchaban a él, de lo que él hablaba, de cómo pensaba, cómo intuía las cosas. Eso también da mucha claridad de cómo era su personalidad. Y luego, si hablamos de tema de cuando empezaba a dar discursos en sinagogas y luego cuando predicaba, se nota que Jesús, o sea, la gente se le quedaba escuchando porque Jesús tendría que tener un glosario, un vocablo. Mucha habilidad comunicativa. Claro, porque muy por bonito. mucho que predicara una buena palabra, por mucho que dijera cosas coherentes, si Jesús no tenía unas buenas habilidades comunicativas, la gente no le iba a No la prestar había atención. escuchado. Que además en la Biblia hay relatos en los que se habla de eso. Por ejemplo, cuando lo probaron y le dijeron, ¿cuál es tu opinión acerca de pagar impuestos? Claro que es una cosa que a día de hoy, incluso si se lo preguntas a alguien, escama un poco porque dices, está bien, está mal, está bien guardarse algo, está bien dar de más, dar de menos. Y Jesús con 2 palabras los cayó. O sea, dijo, pues muy sencillo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Esta moneda qué cara tiene? La del César, pues esta se la des al César. Claro, o sea, pagar lo que se corresponde y luego a darle a Dios lo que es de Dios, la gloria que se merece. O sea, él jamás tuvo un mal comportamiento porque es que se le pudiera criticar. Él defendía lo que quería, pero sin meterse con nadie. Luego, a partir de su bautismo, que fue alrededor de sus 30 años, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, Dios le dio su bendición, dijo, este es mi hijo, el amado, él tiene mi aprobación, y a partir de ahí empezó su labor grande. Predicar, dar charlas, las charlas de los montes, y todo eso derivó en que Jesús ganó un montón de seguidores, discípulos, todo el mundo hablaba de él. Era la sensación en ese momento. Era el influencer. El influencer, de esa totalmente. época. Todo el mundo que tenía alguna enfermedad, algo preguntaba, ¿sabéis si Jesús de Nazaret está por aquí? Necesito su ayuda, porque ya le buscaban, decían, este hombre, quiero ser su seguidor, tener fe en él y sí, claro, y Jesús siempre decía lo mismo, si tú tienes fe en mí, te curarás. Milagros que la gente puede creerse o no creerse. Milagros que, claro, sí daban que pensar porque la gente en ese entonces es como si yo llego a la antigua Roma, cojo los aros y me pongo a unirlos. Yo creo que algunos se piensa algo raro de mí, ¿sabes? Claro, posiblemente dirían, este tío no es ser humano, este es una divinidad. Jesús llega y todo el mundo habla de que hace milagros, de que convierte agua en vino, tal. Jorín, cualquiera diría, este tío le vamos a hacer rey. Y gente lo intentó, pero él se mantenía con su humildad de decir no. Yo aquí tengo una teoría desarrollada sobre cómo sanaba Jesús y sobre cómo hacía las cosas que hacía. Desde mi pensamiento racional, creo que Jesús fue una persona muy subdesarrollada que utilizó plantas y utilizó cosas que a día de hoy vemos normales para sanar a la gente. Antes tú cogías plantas curativas,
las aplicabas, por ejemplo, en una herida y sanaba más rápido y te decían que eras un brujo. Los fármacos. Los fármacos de hoy en día conocidos. Fármacos en griego es veneno y salud. De Entonces, hecho, claro, tiene sus cosas. llévate un paracetamol hace 2000 años. Esa pastilla es milagrosa. Sí, milagrosa, es una literal. pastilla divina, una pastilla milagrosa. Pues yo creo que tenía bastantes habilidades sanativas. En general con este tipo de plantas curativas. Creo que también jugaba mucho con los amuletos. Mira, yo mi mano, si te toca, te va a sanar. Y tú te lo vas a creer, tú te lo tienes que creer. No es que te sane, sino que el dolor, y de hecho se ha visto los peleadores de boxeo, tienen que aprender que el dolor es mental. Y tienen que desarrollar una habilidad para pensar, vale, me acaban de pegar, ¿cómo me lo puedo tomar? ¿Me lo puedo tomar con mucho dolor o decir, vale, me lo voy a tomar desde no tengo dolor, el dolor es mental? Pues yo creo que Jesús lo hacía igual. Decía, mira, aquí tengo la sanación del dolor, mira, te la paso por la cara, fuera el dolor. Y yo creo que Jesús jugaba mucho con eso, con lo mental y con plantas curativas para hacer este tipo de cosas. Cuando uno hace esas cosas, la gente coge miedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se gana un poquito el odio en ese sentido. Por ejemplo, está el relato de Jasón, creo que se llama, que él era ciego de nacimiento, se lo podían confirmar sus padres, todo el pueblo lo sabía, era mendigo. Y llegó Jesús, barro, se lo puso en los ojos y le dijo que se limpiara. Y él se limpió y podía ver. ¿Qué pasa? Que luego los fariseos se enteran de esas cosas y preguntan, dime, ¿cómo te curo? Es imposible, ¿verdad? Porque quieren saberlo, tienen curiosidad naturalmente. Y en esas cosas, las únicas cosas que ellos detallaban era, dijiste que ayer te curó, ayer fue sábado. Y claro, como ellos eran seguidores de la ley mosaica, que era la ley, pues claro, criticaban a Jesús diciendo, es un pecador, este hombre no puede ser ni hijo de Dios, no puede hacer estas cosas. ¿Por qué murió Jesús realmente? Murió porque lo odiaron y lo amaron al tiempo. Es algo raro, sí, se imaginaron todas las torturas posibles. Tú antes lo hablamos y es verdad, lo torturaron de una manera horrorosa. Le escupieron, le pegaron con palos, le latigaron, le pusieron la corona de espinos. Y aún así, Jesús fue recto, clamando por los que lo estaban acuchillando. Dios, de verdad, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Incluso cuando le dieron a beber vino para que no le doliera tanto, no les cociera tanto, él dijo, no quiero. Mantenerme bien hasta que muera, hasta que me toque morir. Antes te comentaba el qué es realmente la cruz y por qué está en todas partes. Porque la gente, lo que te digo, la tienen como el santo grial. Eso es sagrado, eso puede con todo, ¿sabes? Es el poder de la fe. Realmente es un símbolo egipcio. Antes, de hecho, me enseñaste tú un detalle y yo te enseñé a ti uno. De las pirámides que forman exactamente una cruz. Y en la simbología egipcia también hay una cruz, un símbolo, bueno, lo pondremos por aquí, esto me ha molado mucho hacerlo. La cruz es un símbolo de cristianismo, sin embargo la Biblia no describe el instrumento de ejecución con el que se puso Jesús, así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De todas maneras, la Biblia deja ver que Jesús no murió en una cruz, sino en una madera o palo vertical. ¿Por qué? Ahora viene la parte guapa, que esto me lo enseñó mi madre hace la vida de chiquito. Yo le pregunté, oye, ¿y por qué la cruz? Y me dijo, mira, y cogió Google y de referencia a referencia y me dijo, mira, ¿ves? Una estaca. Y yo, sálvate si eres hijo de Dios, puedes salvarte, porque técnicamente Jesús podía, porque según lo que se explica, él podía pedir ayuda divina en cualquier momento y aún así, pues él se quedó quieto. Que bueno, para muchos era que no podía hacerlo y para muchos era que se portó bien. Entonces es una historia muy bonita y al final pues eso, murió y pasó a la historia como uno de los seres más importantes del mundo. Yo aquí tengo otra teoría, la tuya, objeto, la respeto. Claro que sí. Y de hecho me puede parecer muy racional, pero has dicho que se habla como de un solo palo y creo que se refiere al palo que llevó Jesús desde el punto de inicio hasta el punto final, que fue el Calvario. Claro, en el que ¿Por qué se les crucificaba en Calvario? Porque el Calvario era el monte más alto o el sitio más alto desde donde podías ver todo el pueblo cómo crucificaban a los que se habían portado mal para que tú no te portaras mal y vieras lo que te podía pasar si te portabas mal. Entonces por eso lo hacían en puntos tan altos, para que todo el mundo lo pudiera ver y pudiera ser tan visual. Yo creo que Jesús solo trasladó un solo palo, porque realmente trasladar dos palos, dos maderos, era demasiado pesado. Yo creo que después de haberte pegado latigazos, haberte hecho 1000 torturas y habértelo hecho pasar fatal, yo creo que no estás ni capacitado. Y de hecho, en esa época, con la desnutrición que había de la gente, era imposible llevar
2 maderos de 40 kilos hasta el monte, y yo creo que Jesús llevó uno, y otra persona, o ya mismamente en el monte, había otro. Allí, con clavos, los juntaron. Con el tema de los clavos, se ve que los clavos se los clavaban en la muñeca, no Sí. en la mano, como se ve representada en la veces. Semana Santa, se les clavaba en las Claro, no, muñecas. sí. Y porque es verdad lo que has dicho antes, o sea, se raja y se cae. Claro, claro, ¿Qué se hacemos si se desgarran cae el y se cae. pobrecito? Y se les pone aparte, se les ponen cuerdas aparte de los clavos. Para que Y se estén aparte, estáticos. Claro que sí. mediante un calzo se les pone en los pies y se les clava los pies. Y posteriormente, con un palo de madera, con otro madero, se les parten las rodillas para que finalmente caigan y queden suspendidos así. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? ¿Por qué torturaron a Jesucristo? Yo creo que, como me has dicho antes, los fariseos eran una figura en la que instauraron una ley y querían que todo el mundo la cumpliera. ¿Qué pasa? Llegó Jesús y todas las leyes a tomar por saco. Porque eran leyes poco coherentes, leyes que solo beneficiaban a esa gente, los mandatarios a los más de la privilegiados, sinagoga, a los de claro. arriba del estatus. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que ellos se vieron ofendidos y dijeron, vamos a ver, si aquí llega un tío y me empieza a revolucionar a la gente y empieza a meter miedo y empieza aquí a desestructurarme el sistema, se lo van a cargar y me van a dejar de dar importancia a mí y se me van a rebelar. Y además cargárselo fue muy fácil porque les bastó con decir, es que dice que es rey de los judíos. Claro, Ya claro. está, y ese fue su castigo. O sea, en el, bueno, en mi caso, en Madero diré, el cartel que tenía arriba era rey de los judíos, corona de espinos y colgadito. Es como que dijeron, este tío ha venido aquí a desestructurarnos el sistema y por tocarme las pelotas, no te pienses que te voy a matar y no vas a sufrir. No, no, vas a sufrir lo más insufrible y después te vas a morir y después te voy a enterrar y la gente no se va a enterar de lo que ha pasado aquí. Totalmente. Se van a enterar de que te voy a haber torturado por haber hecho esto, que la gente no lo vuelva a hacer y nadie intente volver a intentar hacer esto porque si no le va a pasar esto y ya está, hasta aquí. Y ya nosotros seguimos con nuestras leyes y No, para nuestras qué. historias. Eso sí, que quede claro que aunque Julián y yo no tenemos la misma opinión en casi nada, nos respetamos mucho, que es como tiene que ser todo en la vida. O sea, si una persona no tiene tu misma religión, tu misma creencia, tu mismo tal, tienes que respetarlo siempre. Tú puedes compartir tu creencia, por supuesto. Es importante, yo creo, hablar entre todos y dialogar, porque si las religiones no predicaran tampoco, porque hay religiones que salen a la calle y hablan de Dios y lo que creen, pues eso es maravilloso porque comparten algo que les gusta, algo que les ha hecho ser más felices y cualquier persona puede hacer eso, realmente, un musulmán, un cristiano, Y un de hecho, evangel- todas las religiones se relacionan. Casi todas hablan de todos Sí. y se relacionan. Realmente Totalmente. dan apología Totalmente. a un ser mayor, que es, ya lo decimos aquí, si tú crees que no hay nada, ningún ser mayor a ti, tienes un pensamiento muy egocéntrico, es así. Tenemos que Pues- saber que hay algo, una figura o lo que tú quieras, que te está intentando manejar tu vida, porque tú por ti solo no puedes llevar un camino, tiene que haber alguien que te guíe. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como diría Waki. Waki termina los vídeos así, me encanta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y pues lo dicho, ha sido un placer para mí estar aquí hablando contigo de este tema porque me parece espectacular. A mí me flipa hablar de religión, de ciencia, de pensamientos de un lado y de otro y está bien. Y recuerda, chicos, respeto siempre. Si alguien no tiene vuestra opinión, pues a dormir. Si alguien no tiene vuestra opinión, pues no pasa nada, tío. Cada uno puede creer en lo que uno quiera. Y si uno tiene más fundamentos para explicarlo y la persona quiere escucharlo, adelante, explícaselo y da por ello. O sea, yo no voy a estar de acuerdo en todo lo que Julián diga y Julián no va a estar de acuerdo en todo lo que diga yo, porque así somos los humanos, es normal. Claro. Y aún así, él y yo nos llevamos de locos. De hecho, O sea, sería imposible hablar claro. una persona y otra si no hubiera un debate. Efectivamente. Si estuviéramos de acuerdo en Claro, todo, tío. ¿qué gracia ¿Qué tendría? debate hay? ¿Qué debate hay? ¿No? ¿No hay nada que debatir? Claro que sí. Entonces, es una maravilla estar hablando de esto y para que la gente lo sepa. Espero que hayáis comprendido bien estos conceptos que hemos explicado, hayáis entendido qué es la Semana Santa y quién fue Jesús. Así que bueno, chicos, espero que hayáis aprendido mucho de nosotros. Como siempre decimos, nos gusta aportar algo nuevo a este mundo, Sí. o algo que pueda ayudarte a ti como persona. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.